Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con el tema de función. La clase anterior estuvimos viendo la definición de función, cómo se define el dominio, cómo se define el codominio, cómo se define el conjunto imagen, cómo se hace una tabla de valores para obtener puntos, dada la fórmula de una función, y cómo se grafica en un seco, ¿no? En un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Vamos a ver el primer caso de función propiamente con fórmula matemática, ¿no? Que se trabaja, que es la función lineal. ¿Bien? La función lineal es aquella cuya fórmula es y igual a m por x más b. Esa fórmula es muy importante porque es la fórmula de la función lineal. Si tenemos una fórmula que tiene esa forma, tenemos una función lineal. ¿Bien? La gráfica de una función lineal es una recta. ¿Bien? El número m, el que multiplica la x, recibe el nombre de pendiente e indica el grado de inclinación de esa recta. El número b, que está sumando al término de m por x, se llama término independiente e indica la ordenada al origen de la función, que es el valor del eje y en donde la función corta a dicho eje. Recuerdan que el eje vertical es el eje y. Bueno, esa recta en algún valor de ese eje lo va a cortar. Entonces, el valor de y donde la recta corta a ese eje se llama ordenada al origen. Por ejemplo, la función y igual 3x más 2 tiene pendiente 3 y ordenada al origen 2. ¿Bien? O sea, en 2 del eje y estaría cortando a dicho eje. Si la pendiente es positiva, la recta es creciente. ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que si yo le voy dando mayores valores de x, en la tabla de valores, supongamos, a mayores valores de x, la función me devuelve mayores valores de y también. O sea, voy a ir viendo que a medida que barro el eje x, recuerden que siempre los ejes se leen de izquierda a derecha. El eje x se lee como una oración, como nosotros leemos este texto. Así, en este sentido, de izquierda a derecha. Si yo voy leyendo el eje x y la función es creciente, ¿qué voy a ir viendo? Que la gráfica de la recta se va para arriba a medida que voy avanzando en el eje x. ¿Bien? Si la pendiente es negativa, la recta es decreciente, o sea, lo opuesto. A mayores valores de x en la tabla de valores voy a obtener que los valores de la imagen, o sea, los valores de y que me devuelve la función van a ser cada vez menores, cada vez más chiquitos. Entonces, ¿qué voy a ver? A medida que leo el eje x de izquierda a derecha, voy a ver una recta que va así, en ese sentido, no va para abajo. Y si la pendiente es 0, la recta es constante. ¿Qué sería esto? Bueno, que a cualquier valor que yo le dé, siempre va a tener el mismo resultado, dado que si la pendiente es 0, 0 multiplicado por x es igual a 0. Entonces lo único que me va a quedar va a ser el término independiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta planchada, paralela al eje x, a la altura del término independiente. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tuviera la recta y igual 1, esa recta va a ser una recta paralela al eje x, o sea, va a tener una orientación horizontal, ¿no? Y va a estar pasando por el 1 de y. Va a tener ordenada al origen 1 y siempre, para cualquier valor de x, va a valer siempre 1, o sea, va a ser una recta constante. La raíz de una función es el valor de x en donde la función corta a dicho eje, corta el eje x. Para hallarla, analíticamente, hay que igualar en la fórmula y a 0 y despejar la x. ¿Bien? Por ejemplo, si tomamos la gráfica, la fórmula, perdón, del ejemplo anterior, y igual 3x más 2,
¿Cómo hacemos para hallar los ceros? Bueno, igualamos la variable dependiente a 0, igualamos la y a 0 y despejamos x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el 2 que está sumando lo paso restando, me queda menos 2 igual a 3 por x, y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda que x es igual a menos 2 tercios. Por lo tanto, la raíz de la función está en x igual a menos 2 tercios. O sea, en el valor del eje x menos 2 tercios, la gráfica va a cortar a dicho eje. Bien, la forma en la cual propiamente se indica las raíces de una función es así como puse ahí abajo. Se pone conjunto de ceros, es esa C, eso es una C, ese conjunto, y ahí abajo tiene un cerito. Conjunto de ceros es igual, y entre llaves, ¿bien? Entre llaves se pone menos 2 tercios. ¿Por qué entre llaves? Porque entre llaves quiere decir que solo ese elemento es. No estoy nombrando un conjunto de infinitos elementos estoy nombrando puntualmente a ese elemento. ¿Bien?